los argentinos tenemos muchas falencias, ¿no? Pero donde se nota con claridad nuestro infantilismo en cuanto a la política es nuestra incapacidad de poder ver con frialdad, como debe ser, la política internacional. Habla mucho de principios y poco de intereses. Y la política internacional realmente no tiene que ver ni con la moral ni la ética. La política internacional tiene la desventaja que no tiene una autoridad a quien rendirle cuentas. ¿A qué voy con esto? En los estados, ¿qué es la política? La política no es más que, amén del arte de lo posible, resolución de conflictos. Se da por sentado, que es cierto, que hay más de un conflicto a resolver. Hay muchos que no tienen solución y hay que encontrar la manera de lidiar con eso. Como dijo Obama, la política es un deporte de contacto, no es nada bonito. Dentro del Estado, el Estado protege al individuo A del individuo B y hay una autoridad a quien rendir cuentas. En la política internacional no existe esa jerarquía, no la hay. Y es un estado de anarquía. Más de una vez, como bien saben, hubo algún que otro estadista que logró consolidar un orden de estabilidad como fue Metternich, que voy a volver a hacer un video sobre el libro de Kissinger y Metternich, sobre Metternich, pero a partir de la modernidad, las guerras han escalado. En la política internacional, digan lo que digan, lo más importante es la guerra. Es decir, no se vive en guerra constante, porque es imposible. Sí en competencia en cuanto a seguridad, pero lo que está siempre rondando la mente de las potencias es la guerra. La guerra es política por otros medios. Bueno, hay una falencia en la modernidad que en cierta medida la política termina siendo subordinada a cuestiones militares. Porque en la modernidad, ya sea por nacionalismo, industrialización, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora, las guerras tienden a escalar hasta la guerra total. Al ir escalando, la política termina siendo subordinada a cuestiones militares. No es bueno, pero es lo que ocurre. ¿Por qué va a la guerra? ¿Por qué se inician guerras? Bueno, de manera preventiva o por oportunismo. ¿Qué es lo que tiene que ver con la política internacional, la guerra? La supervivencia. En un mundo que a pesar que cada vez hay más progreso, sigue siendo un mundo cruel. Por más intentos que se haga para eliminar la guerra, no ocurrió antes y no ocurrirá. Por ejemplo, hay una teoría liberal, cuando no teorías, que dan por sentado, ¿no?, que el progreso económico detendrá, que donde entra el comercio no entran las balas. Bueno, no es tan lineal. Es cierto, como les dije más de una vez, que sí, en la política interna, en nuestro caso, que como hemos vivido siempre en estadios revolucionarios y nos sirve para la estabilidad, para las inversiones, para el comercio. Ahora, eso no aplica para la política internacional. ¿A qué voy? Que el progreso económico no detendrá las relaciones comerciales, no detendrán una guerra. No se subordinará la supervivencia de una nación al progreso económico. Y como además el mercado es más dinámico, no planifica, es imposible que marque la cancha.
ocurre al revés. Se va adaptando a las situaciones, como fue que nosotros en la guerra mundial nos declaramos neutrales y de esa manera los alemanes no nos hundían los barcos y enviábamos comida a Inglaterra. Pero no detiene una buena relación comercial, se ve en los hechos, no detiene un conflicto armado. Y muchas veces la cooperación de este tipo u otros se dan tras las sombras, pero no detiene un avance militar. Luego, la industrialización, sí, tiene mucho que ver con estas escaladas hacia la guerra total. Y en esas escaladas hacia la guerra total, ocurre que el liderazgo militar suele querer desplazar al, al político civil. ¿Y por qué? Primero porque los militares no son muy afectos a que los civiles les den órdenes o le digan qué hacer, amén que como la responsabilidad recaerá sobre la jerarquía militar es como déjame a mí hacer las cosas. El proceder militar es diferente a la idea política, porque el militar procede de una manera que, bueno, quiere guerras, victorias completas, como para liquidar el asunto. No dejarlo rengueando, digamos. Eso conlleva la guerra total, indefectiblemente. Tiene sus pros y sus contras, pero es lo que es. Entonces, sí, yo noto que el argentino, amén que tiene este vicio francés de encerrarse, no, no vemos fríamente como debe ser, dejando de lado nuestras convicciones, la política internacional. Seguimos hablando en términos de buenos, malos, imperialismo y oprimidos. Y realmente los intereses de cada nación no se rigen por eso. Incluso, es más, de un lado y del otro cuando hablan de mundo libre o no mundo libre o, a ver, Rusia oprimida por el imperialismo, la verdad es que no importa en su desempeño internacional en cuanto a la guerra, que es lo que define la política internacional en el fondo, aunque digan que no. Si se es una democracia o no se es una democracia, si es un dictador suelo o no. Se comportan de igual manera y se actúa acorde a si se ven amenazadas su national security o no. Y si uno está en duda si actuar acorde a su moral o al realismo en política internacional, siempre hay que actuar acorde al realismo porque de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. La política tiene que ver con conflicto. Por eso es inútil, es estúpido cuando se vota a outsiders que reviven los conflictos y no dan ningún tipo de solución. Como el conflicto es inherente a la política y la guerra es inherente a la política internacional, no es para cualquiera ni para tomar a la ligera la intensidad que ya viene de por sí en la política, como para ir votando personajes inestables e impredecibles. Y no, el progreso suena bonito, pero en este mundo, si uno tiene que priorizar el progreso y la supervivencia, las potencias eligen la supervivencia. La política internacional rige la anarquía de la que hablaba Hobbes. No hay autoridad moral, no hay autoridad jerárquica a quien rendirle cuentas. Y cada uno vela por sus propios intereses y es como debe ser. Es muy estúpido, realmente, cuando algunos intentan defender desde los principios o la moral la bomba atómica. Es realmente estúpido. ¿Por qué se procede con las bombas atómicas? Y la verdad, porque Japón no se rendía. Pero los americanos no querían que hubiera más bajas en sus tropas. Si iban e invadían Japón, no les convenía. Está bien, está mal,
No, es lo que es. Y cada uno busca sobrevivir en el lugar que se encuentra. ¿Está bien la guerra? ¿Está mal? No importa si está bien o está mal. Más tedioso o más hipócrita que el pacifista es el que quiere eh, justificar, argumentar desde una postura de principios, no sé, en su defensa a Putin o etcétera, que está combatiendo. No, las guerras no fueron y no serán jamás ideológicas. Y en la guerra no importa a nivel internacional si uno es una democracia o si está contra el imperialismo opresor americano. Realmente son cosas en las que creen los bien pensantes argentinos. Bueno, por algo somos el tercer mundo, no estábamos condenados a otra cosa. Que en la política internacional no hay ni buenos ni malos, cada uno actúa acorde a sus intereses y está bien que así sea, porque todos en este mundo cruel intentamos sobrevivir.